Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Mientras seguimos esperando la gran actualización, la cual quién sabe cuándo vaya a salir, porque hay pues unos que dicen que sale para Semana Santa y otros que dicen que para después de la misma. Lo que sí es cierto es que TLT es muy impredecible y siempre pasa algo, así que pues que termina todo corriendo un poco las fechas de salida. Y pues nada, pues hay que ser pacientes y entender el proceso que hay detrás de todo este trabajo. Así que mientras tanto vamos a seguir mirando algunos detalles del juego. Así que para este video vamos a seguir soñando despiertos y hablaremos un poco sobre algunas ideas que pueden revolucionar el juego. Mandando de sabático la monotonía en la cual se pueden estancar muchos jugadores al conseguir lo que ya deseaban o cuando no encuentran nada más que hacer, siendo el nivel que sea. Empezaremos con un detalle que teníamos en el pasado, la bonificación del descanso. Actualmente la opción de descansar ya no es una opción tan acertada o viable, pues la recuperación de energía no compensa los gastos de puntos de hambre y sed, por lo que ahora se vuelve más caro el tener que dormir. Básicamente toca consumir lidiácidos, bebidas energéticas y cigarrillos. Yo aún conservo la esperanza de que esta bonificación de descanso regrese, porque siendo objetivos no es lo mismo descansar en una choza que en una tienda, casa o campamento, hablando desde la comodidad, claro. Segundo, el chat. Antes que nada pido perdón a aquellos que me escriben por privado o por el general. Yo la verdad no acostumbro a utilizar el chat, de hecho solamente entro para grabar o crear algunas cositas mientras me ocupo en otros asuntos. Así que lo siento muchísimo si tardo en responder o si nunca lo hago, la verdad, perdón, porque yo no uso el chat. Se nos dijo que habrá un cambio revolucionario con la función del chat, pero no podemos olvidar lo tedioso y algo aburrido que fue este mismo, pues sencillamente se limitaba a una charla general de comercio y privada. No podíamos acceder a ella mientras creábamos cosas o podíamos, bueno, sí se podía leer, pero no se podía participar. El hecho de tocarle el nombre al jugador para citarlo o para enviarle un mensaje era tedioso, o bueno, es tedioso. ¿Cómo se podría mejorar esto? Agregando botones para enviar solicitudes de amistad, un chat privado individual por jugador o para una escuadra, clan o facción. Que los mensajes privados tengan una notificación, así sea de sonido o que se vea en pantalla algo diminuto. También que se puedan bloquear o silenciar estas opciones, por obvias razones, ¿no? Por privacidad. Tercero, objetos con más interacción, funcionalidad o relevancia a la hora de crear otros objetos. Un detalle muy bonito que se le podría atribuir a los discos de vinilo y al tocadiscos es poder utilizarlos para cambiar los soundtracks que de pronto pues escuchábamos en el pasado, ¿no? Estos temas viejitos de ambiente, del mapa, de combate, pero la verdad no sé si sería algo pues acertado. Puede ser difícil o imposible de hacer, la verdad no sé, pero sería algo muy bonito, un detalle de esos. Ahora, las amobars. Estas también se pueden utilizar para hacer un mejor té o para potenciar o bufear los que ya tenemos en el juego. Utilizar el colchón y los sofás para dormir, o tal vez para agregar una bonificación de descanso a las casas, o que simplemente estén dentro de la misma receta de creación. O sea, eso le daría un plus enorme. Lo mismo ocurre con las mesas, como por ejemplo la máquina de coser, la taladradora y el torno. Estos se podrían utilizar para crear diversos tipos de materiales. Cuarto, los fuertes de bandidos o comúnmente conocidos como megabases. En la actualidad todos estos establecimientos cuentan con los mismos enemigos y el mismo botín, lo cual los convierte en espacios muy aburridos de frecuentar, en especial los que están alejados en el mapa, como el de Berlín, el de Jirín, el de Zangar y etc. O sea, no tiene sentido viajar hasta por allá bien a Mordor para conseguir el mismo botín que podemos conseguir con las megabases que están cerca de Tumen, Magnitogorsk o Izhevsk. ¿Cómo se podría mejorar esto? Fácilmente. Como teníamos anteriormente en el juego, cada megabase contaba con una dificultad elevada y con un conjunto de enemigos formidables y distintos. Por lo que no era pues lo mismo asediar el fuerte de bandidos de Tumen al de Jirín, Japón o Berlín.
en donde también encontraríamos un jugoso botín. Esto lo podrían traer de vuelta o simplemente tener como esa idea base de modificar cada fuerte, dándole su propio estilo, dificultad y botín. Quinto, el botín de todos los establecimientos. Hoy en día conseguir un buen botín al ir a explorar ciudades es algo difícil, debido a que nos están dando pequeñas cantidades en los establecimientos que nos encontremos. No digo que esto sea algo negativo porque pues resulta ser algo lógico, ¿no? Pero no deja de ser desagradable o aburrido el tener que enfrentarse a edificios de enemigos y que el botín sea pues muy poquito. Incluso hasta casi lo mismo que una localización abandonada o en ruina. Se entendería por mera lógica que pues esos establecimientos ocupados por animales o mutantes sí tuvieran este tipo de botín, pero no se justifica los asentamientos o bases de los bandidos o saqueadores, porque se supone que deberían tener un poco más de cosas recolectadas, ¿no? Pero no, simplemente nos dan pequeñas cantidades de objetos y a veces pues la verdad no vale la pena el gasto invertido en estas peleas. ¿Cómo se podría mejorar esto? Agregándole un poco más de valor al dropeo de los establecimientos y también el poder quedarnos con los cadáveres de los enemigos. Así es, me refiero a las moscas, a las hormigas reinas y etc. Sexto, más interacción con los jugadores. Se supone que estamos en un juego cooperativo de supervivencia, pero que a la final solo se limita simplemente con asistir y dar apoyo a otros jugadores con algunos combates, enviar o recibir paquetes y tener una pequeña charla y ya. ¿Cómo se podría mejorar esto? Con clanes, escuadras o con un sistema de amistad. Algo que le daría un plus masivo al juego sería el sistema de clanes para la realización de misiones especiales, torneos, asentamientos o algo que involucre más la interacción entre jugadores. También que se puedan crear bases para recolección, caza o para batallas, y que se agregue un sistema de raideo en tiempo real a otras bases que cumplan con algunas directrices del mismo sistema. Séptimo, mini eventos en biomas o ciudades. Sé que gran parte del video suena como muy nostálgico, como no querer soltar o avanzar con lo que ya tenemos, pero es que es increíble que nos hayan quitado los eventos randoms que podíamos encontrar en los biomas. Esto era lo que le daba el plus al juego, porque podíamos encontrar enemigos o personajes para tradear o intercambiar algunas palabras. En la actualidad solo se reduce a encontrar objetos y ya. ¿Cómo se podría mejorar esto? Trayendo de regreso la idea base de crear mini eventos en los biomas y ciudades, que sea algo más interactivo, ingenioso y que llame la atención y que genere ese interés particular por encontrar esos eventos. Octavo, eventos especiales según la temporada del año en la que estemos. Tenemos un vasto e inexplorado territorio de una Unión Soviética completamente devastada, en la cual podría albergarse secretos, armas, eventos y personajes que estén repartidos en gran parte del mapa. Sería acertado e interesante que una vez que alcancemos cierto nivel o cierto tiempo en el juego, se empiece a desbloquear misiones especiales con localizaciones secretas en donde podamos encontrar nuevos personajes o una extensión de la historia. Y no solo eso, sino que se podría aprovechar las estaciones del año para lo mismo. Por ejemplo, en invierno, que se desbloquea una misión secundaria en el Polo Norte. En verano lo mismo, pero por las cercanías de Turkmenistán, en donde encontrábamos anteriormente el pentagrama con los demonios. En primavera se podría aprovechar la zona pantanosa que está por los alrededores de Surgut. Noveno, torneos diarios, semanales o mensuales. No es necesario pues tener que enfrentarnos el uno al otro para acumular puntos en un sistema de torneos, sino que sencillamente se puede hacer por medio de misiones especiales como cacería, recolección, exploración o creación. Claro, también se podría agregar un segmento de clasificación en la que tenga que ver esto y también una arena para enfrentarnos por medio de puntos de poder. Sé que es algo complejo y que pues eso ya es tarea de los desarrolladores y el mismo comité de la empresa pues tener que evaluar o bueno hacerle todas esas cosas, esa evaluación. Pero se podría implementar para atraer y mantener la actividad de los jugadores. Décimo, enemigos con perks especiales. Actualmente las amenazas que podemos encontrar en el páramo no son tan peligrosas como solían serlo anteriormente. Son muy poquitos los enemigos que podemos considerar como un verdadero reto, como lo son los nidos de la abeja madre, la colmena de la abeja reina y entre otros establecimientos con una gran cantidad de unidades.
Sin embargo, cantidad no siempre es calidad. En el pasado teníamos combinaciones de enemigos que podían doblegarte fácilmente con táctica y perks. El ejemplo claro es el bandido de los perros, el de la guilie, el de las ametralladoras que eran anti-stun, los de las granadas y las pistolas. Hoy en día tenemos bandidos que patrullan en parejas, son muy inexpertos, vulnerables y desorganizados. Han perdido esa facultad que tanto se destacaba en ellos, que era el compañerismo, la habilidad y la destreza. Ya no cuentan con perks que pueden utilizar a su favor, mejor dicho, hubo el nerfeo del siglo con ellos. ¿Cómo se podría mejorar esto? Pues aumentar un poco sus unidades, añadirles perks especiales, o sea, no solo el ataque libre, que contraataque y venganza, no. ¿Se imaginan ustedes bandidos o enemigos con la perk de buena estrella? Sí, sería una locura, ¿no? Pero a la vez sería muy interesante. Sí, lo sé, sería una locura. Pero a la vez sería muy interesante que los enemigos tuvieran algunas mejoras de combate como las tenemos nosotros, como el alcance de movimiento, disparo, evasión, el antiaturdimiento, el atacar más de una vez, que lleven más de un arma en combate, por ejemplo una primaria que sería la de asalto y la secundaria que sería un arma de cuerpo a cuerpo quizás o un explosivo. Deben de estar diciendo, pero este man que se fumó. Pero no, deténgase por un momento para verlo y analizarlo de esa manera. Ya hemos tenido enemigos con dos tipos de ataque y que han podido atacar más de una vez en combate. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué les ha parecido el video? Déjenme sus teorías y opiniones sobre esto aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.